Ok, quiero Bueno, darle las buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en Carisma, Escuela del Nuevo Pacto. Nosotros habíamos dicho en nuestra reunión pasada que hay que entender que estamos viviendo en un nuevo tiempo. Yo le llamo buenos tiempos, nuevos tiempos, ¿no? Jesús mismo dijo que cuando él celebró la Santa Cena, que estamos en un nuevo pacto. A mí toda la vida me dicen, Pastor Carlos, para usted ya no vale el Antiguo Testamento, ¿no? Vale con toda la sabiduría, por supuesto, pero ya no estamos allá, ¿no? Ya no estamos ahí guardando los rudimentos, las leyes, los lavamientos, ¿no? Ya salimos de ahí en Cristo. Por eso digo que es un nuevo tiempo, es un nuevo pacto y es donde nosotros tenemos que entender. Y fíjense, y parte de todo este tiempo de como escuela, y estamos hablando de un tema sumamente vital, yo diría que no entender que somos una nueva creación y somos una nueva realidad, va a ser terrible, ¿no? Porque, y como lo hemos dicho en otro momento, nosotros no somos almas perdonadas, sino somos espíritus recreados, somos una nueva realidad. No es que simplemente nos han pasado un ungüento por ahí y dijeron, bueno, ya pasaron tus yayitas, ahora ya todo está bien porque está bien. No, somos una nueva creación. Así que yo voy a dejar todo el tiempo y voy a estar administrando, por supuesto, para las personas que van ingresando, yo sé, poco a poco. Pastor Miki, Pastora Susan, bienvenidos. Ya nos conocemos hace unos años, hemos podido disfrutar varios viajes, hemos podido disfrutar de compartir la palabra, conocer nuevos amigos también juntos, y eso yo lo celebro. Así que quiero dejarles el tiempo, Pastor Miki, Pastora Susan, para que ustedes puedan presentarse, contar un poquito de lo que han venido haciendo y empieza la clase con toda libertad, Pastor. okay. Okay. So go ahead. Okay. Well, it's just really a privilege to be able to speak to you. Bueno, es un gran placer poder hablarles a ustedes en esta noche. Who am I? What is it God's called me to do? ¿Quién somos? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado para hacer? People everywhere are looking for a sense of identity, Las personas en todos lugares están buscando un sentido de identidad, something that gives them a sense of value and purpose in life. algo que entonces le da un sentido de valor y propósito en la vida. Tell them a little bit about that. Oh, can you do that? Entonces, pues nosotros tenemos un ministerio llamado Cristianos Buscando Identidad, porque para nosotros pasamos unas tragedias aparte en sentido, pero entonces eso nos trajo a preguntar, bueno, ahora aquí estoy y ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tengo para mi vida? Entonces eso fue lo que el Señor usó para unirnos, entonces traernos a esta etapa de cristianos buscando identidad, porque eso es lo que nosotros hacíamos, es buscando nuestra identidad. Y en eso entonces hemos podido trabajar con pastores y líderes de iglesias a través de diferentes partes del mundo y es un gran placer hoy día estar aquí con ustedes en esta noche para compartir lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones para este día, realizar su identidad. Well, I've been a Christian all my life. Bueno, yo he sido cristiana toda mi vida And I remember singing songs way back in my 20s. y yo me recuerdo cantando esos himnos de allá cuando yo tenía 20 años de edad. I'm a new creation, Soy una nueva a creación, brand new man. soy una nueva persona. Old things have passed away. Las cosas viejas ya pasaron. More than a conqueror. Soy más que un conquistador. That's who I am. Ese es quien yo soy. We know how to talk. We know how to talk, Sabemos
la letra, sabemos cómo hablar de esas cosas. We say we're a brand new man, Decimos que, somos una nueva creación, but it seems like Christians on the inside are screaming even louder than the people of the world are. pero lo que le hemos dado cuenta es que los cristianos a través del mundo entero de donde hemos ido, están ellos gritando, pero por dentro diciendo, ¿quién soy? ¿Qué es? There should be some fruits that come with that. Porque verdaderamente, si nosotros sabemos quién somos, debemos entonces dar esos frutos de quién nosotros somos. Promises you peace, Porque Dios nos promete paz, no anxiety. sin tener ninguna ansiedades. Everyone wants to feel loved. Y todo el mundo quiere sentir ser amado. And we know the Bible says God loves us, Y sabemos claramente que nos dice la Biblia que Dios nos ama, but we don't feel loved. pero no nos sentimos amados. What is the problem? ¿Qué es el problema? And maybe we've been looking in the wrong place. La cuestión es que ella dice, posiblemente hemos estado buscando todo eso en lugares incorrectos, equivocados. We've been focused on how much of the Bible I know, Porque hemos estado enfocados en todas las escrituras que yo sé en la Biblia, my education. la educación de eso bíblica. We depend on a lot of things, Estamos dependiendo en muchas diferentes cosas. but in reality, we've missed some things that really point to our identity. Pero en realidad hemos dejado pasar por el lado, vamos a decir, o se nos ha escapado algunas o las cosas que son vital en conociendo quién nosotros somos, I mean, verdaderamente. I was a Christian for years, and I kept thinking, when am I going to become a mature Christian? Entonces yo había sido cristiana por muchos años, entonces ella se preguntaba, ¿cuándo es que yo voy a ser una cristiana madura? And I know a lot of things, Y sé muchas cosas, but there's something we need to see. pero hay cosas que tenemos en verdad conocer y ver. In the world, self-sufficiency is the mark of strength. Porque la autosuficiencia es la señal que verdaderamente fortalece en el reino del mundo. But in God's kingdom, Pero en el reino de Dios, relying upon God totally is what brings the abundant life. es poniendo nuestra confianza en Dios totalmente la que produce la vida abundante que buscamos. We can't rely a part on ourselves and part on God. Porque la cuestión es que no podemos nosotros confiar en parte en nosotros y parte en Dios. Eso no funciona. Read 2 Corinthians chapter 4, verse 70. En el libro de 2 Corintios, si lo tienen, podemos Read entonces, 7 first. entonces mirar a 2 Corintios capítulo 4 y leyendo primeramente de versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. So we have this treasure. It's God in us Entonces tenemos este tesoro que es Dios en vosotros, that empowers us to live this life. que nos da la potestad del poder para vivir esa vida bondadosa. Now read verse 8 through 10. Entonces voy a leer de 2 Corintios 4, de versículo 8 hasta el 10, que dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destituidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. And it seems like we can say, I have this treasure in my vessel. Entonces es que podemos decir que sí tengo este tesoro en mi cuerpo, The power comes from him. en este vaso, porque el poder viene de él. But when I become troubled, I become distressed. Pero entonces cuando yo estoy afligido, entonces todo se acaba, entonces yo me pongo afanosa. And when I become persecuted, I feel forsaken. Y cuando entonces soy perjudicada, entonces quiero desaparecerme. And it's
we really don't understand where that power is coming from. Y la cuestión es que verdaderamente no entendemos de dónde es que viene ese poder. It has to be Christ in me that provides all of it. Porque tiene que ser, escuchen bien, tiene que ser Cristo en mí, que es el proveedor de todo lo que yo ocupo. And we tend to depend upon ourselves when trouble comes. Y la cuestión es que entonces tenemos la tendencia, la costumbre mala de empezar a depender en vosotros cuando viene un desafío, algo en nuestras vidas. What do I need to do to get past this? Empezamos a preguntarnos qué es lo que yo tengo que hacer para superar esta situación. And the focus is always on self. Y el enfoque es siempre qué es lo que yo. In Romans chapter 14, verse 17 and 18, En el Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. and when we really understand that the kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, Cuando nosotros verdaderamente entendemos que el reino de Dios se trata de la justicia, paz y el gozo it's the, en el Espíritu Santo, it's the Holy Ghost in us. es el Espíritu Santo en It vosotros, says when we really understand that and we rely on that, then we won't have a problem between us and God. entonces eso nos dice que cuando uno entonces empieza y sabe y entiende eso, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces no vamos a tener problemas en nuestra vida entre nosotros y Dios. And people will run to us. Y la cuestión es que entonces es que la gente, el pueblo, el que no conoce aún a Cristo, van a correr hacia nosotros. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, verse 1 and 2. por favor, doña hermana Carla Campbell, hágame un favorcito, léame el versículo 1 y 2 de Romanos 8, por favor, y prenda su micrófono. Sean bendecidos todos. Gracias. Amén, gloria a Dios, Carla. Gracias, Susan. Gracias. Bendición a todos. Romanos 8, 1 y 2. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. It says, there's no condemnation to them who are in Christ Jesus. Nos dice claramente en versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. But Christians everywhere feel more condemnation than the people in the world do. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que la mayoría de los cristianos se están sintiendo condenados a través de cuando están viviendo, tratando de vivir su vida como cristianos. And it says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus sets me free from the law of sin and Y death. la cuestión es que el versículo 2 claramente nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. But it says in verse number 1 that it's those who are walking after the Spirit, not the flesh. Entonces note en versículo 1 que dice que aquellos que están andando en acuerdo con el Espíritu y no de la carne. And it seems like we've mixed the things of the Spirit and the flesh together. Porque aparentemente lo que ha sucedido es que nosotros en nuestras vidas hemos mezclado las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. And called it the gospel. Y lo hemos llamado el Evangelio de Cristo. Unknowingly, Y sin darnos cuenta we verdaderamente. think we're living the lie, Porque entonces nos creemos que estamos viviendo la vida de Cristo. but all the ups and downs and problems come Pero todas esas sub y bajas, desafíos que vienen en nuestras vidas,
Because on the one moment we have our eyes on him, Christ in me. Entonces, porque sucede que en un momento tenemos nuestra vista totalmente enfocada en Cristo en mí, And then the next moment I put my eyes on myself. y al próximo instante pongo mi rostro, mi mirada sobre mí. And God wants to deliver us from this. Y eso es lo que Dios quiere librarnos de esas cosas, de esas costumbres que hacemos cuando nos encontramos en situaciones. The flesh is weak. Pero porque la carne es débil. And that's why we couldn't live up to the expectations of the law. Y por eso es que nosotros no podíamos cumplir con las expectaciones de la ley. Read verse 3 and 4. Versículos 3 y 4, que dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. So it just goes back and says this again. Entonces es como que vuelve a decirlo lo mismo en otra forma. When we're living life in Christ Jesus, Cuando nosotros estamos viviendo la vida en Cristo Jesús, the law is done away with. ya entonces estamos viviendo con la ley que ya no tiene efecto en nuestras vidas. Because Jesus took care of that. Porque Jesucristo ya cumplió con esa situación. Because we couldn't. Porque nosotros mismos, a través de sacrificios, no pudiéramos cumplirla. And in verse number 6 and 7, if you could read that, Carla. Ajá. Versos 6 y 7. Sí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. The carnal mind is always going to oppose the things of the Spirit. Esa mente carnal siempre está puesta a las cosas, a la mente del Espíritu. We can't figure out the things of the Spirit with our natural mind. Nosotros no podemos discernir las cosas del Espíritu con nuestra mente carnal. Es imposible discernir las cosas del Espíritu con la mente natural. Entonces, muchas veces yo me recuerdo como pastor que yo oía diferentes personas que sucedían diferentes cosas, desafíos y tragedias y cosas que suceden de cada día. Y siempre venían y decían, es pastor, no sabemos lo que Dios va a hacer, no sabemos lo que esto sucedió, pero entonces, ¿qué va a hacer Dios? No sabemos. Y bueno, uno escucha estas cosas, pero entonces verdaderamente eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Y porque si empezamos a buscar en la palabra de Dios, vaya con nosotros a 1 de Corintios, capítulo 2 y versículo 9 en adelante. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero, Dios nos lo reveló a nosotros ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que nos conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con doctos, palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre
me dio risa cuando la leí esto en la Reina Valera. Dice, más el hombre animal no precede. Eso es lo que decía la Reina Valera, más el hombre animal. En la otra versión que lo leí dice, más el hombre natural no precede las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, si nosotros queremos continuar en nuestras vidas, ah, tratando de nosotros, you know, figurar, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acerca de esto? Usando mi mente natural y no buscando de las cosas de Dios que Él los tiene en la Biblia. Y Él está, como lo acabo de leer, el Espíritu Santo lo sabe todo y Él está dispuesto para enseñarnos y dirigirnos y ayudarnos. Sí, entonces lo buscamos de Él. Entonces, pero si nosotros buscamos, buscando nosotros mismos en nuestra propia esfuerzos, nuestras propias luchas y sin depender o buscar de Dios, entonces vamos a sentirnos y vi muchas personas cuando yo estaba pastoreando y aún hoy día cuando estamos ministrando en diferentes lugares que llegamos a conocer diferentes personas y ellos empiezan a contar de esto, lo otro, entonces se sienten como, bueno, confundidos, pero también frustrados y sin ánimo ninguna, sin esperanza. Eso es lo que el sinvergüenza Satanás, que yo le llamo sinvergüenza, eso es lo que él siempre trata con nosotros, es que nosotros nos veamos en una manera que no tenemos esperanza. Entonces, pero haciéndolo de esa manera no es correctamente, porque el hombre tiene el sentido también y si está asistiendo a ciertas iglesias, entonces empieza a preguntarse, entonces, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Qué es el pecado que yo he cometido? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder cumplir con Dios y complacer a Dios? Y todo eso nos pone la carga sobre vosotros en vez de buscar de Dios y Jesucristo y buscar de lo que Él ya ha hecho por vosotros en esa situación. En el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 6 dice, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vez de la ley. Hemos sido ya hechos libres. La frase esa, novedad de espíritu, déjenme leer lo que yo encontré, que dice, para que ahora podamos servir a Dios viviendo en la frescura de una vida nueva en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir ahí esa frase, en una novedad de espíritu. En otras palabras, viviendo con esa alegría, ese gozo, esa paz y ese poder y también con la autoridad que Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador, ya nos ha dado. Somos salvados por gracia. La gracia, el Espíritu Santo, es nuestra conexión con Dios, nuestro interior. Entonces, las cosas del Espíritu no se pueden ser percibidas con la mente natural. Esa es la falta que tenemos, que estamos tratando de mezclar estas dos cosas y uno no puede entender las cosas del espíritu con nuestra mente natural, porque tenemos esta alma que es la mente, la voluntad, las emociones y lo que vemos, lo que sentimos y lo que oímos y lo que pensamos en lo natural. Todo es natural y no le damos chance al Espíritu de Dios que como nosotros siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu de Dios, porque nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, como nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23.
Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo Dios amado escribió esto, entonces, a través del autor de los tesalonicenses, entonces que dice, él empieza con, nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Tenemos que recordarnos de dónde nosotros empezamos, quién somos nosotros, quién verdaderamente somos nosotros, como Dios nos ve, como Él nos hizo. Entonces, a través de cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros somos espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios en vosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el viejo espíritu ya murió. Mírese en Romanos capítulo 6, cuando tenga tiempo. Capítulo 6, versículos 3 y 4. Entonces nos dice en el Romanos capítulo 8, dice, versículo 15, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Somos adoptados en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice, porque si no tenemos el espíritu de Cristo, no somos de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Nosotros como hijos de Dios, tenemos el espíritu de Cristo en vosotros. Nuestro viejo espíritu ya eso murió. Entonces, ¿de dónde? Déjeme preguntarle, porque quiero sembrar unas semillas esta noche con ustedes también. Es decir, ¿de dónde nosotros, de dónde es que está Jesucristo reinando ahora? ¿Alguien? ¿Cualquier? Jesucristo está reinando, ¿de dónde? Si miramos, si miramos entonces a las escrituras, dice que Él está a la mano diestra de Dios en lugares celestiales. Entonces, déjeme preguntarle la segunda pregunta. ¿Y a dónde nosotros estamos? Recuérdese que nosotros somos espíritu. Mire conmigo a Efesios capítulo 2 y versículo 6. Dice, y con él, no él, está en mayúscula, nos resucitó y con él nos sentó. Hablando de Dios aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús, hablando de Dios Él mismo. Él nos resucitó. Él fue el que nos sentó a vosotros al lado de Jesucristo en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es don de Dios, es todo el plan de Dios para vosotros, para su creación, para vosotros como hijos y hijas de Dios amado. Susan. So what does it take to enter into the kingdom? Entonces ella pregunta, ¿qué es lo que se toma para nosotros poder entrar al reino de Dios? You know, Christians, for the most part, and I was there, we use John chapter 3 and we say you have to be born again. Porque muchos cristianos entonces usan para contestar eso, entonces como yo había hecho, usando Juan capítulo 3, porque dice que necesitamos ser nacidos de nuevo. And we read that and then we interpret it saying, well, you have to confess your sins and then you're born again. Entonces lo leemos ahí, entonces
lo interpretamos de esta manera, que entonces tenemos que confesar nuestros pecados, entonces nosotros somos nacidos de nuevo. And we focus on the sin issue. Entonces, pero el enfoque llega a ser en la situación del pecado. But John chapter 3 is not talking about the sin issue. Pero ahí en Juan capítulo 3 no está Jesucristo hablando de la situación del pecado. It's talking about becoming connected to the things of the kingdom. Está hablando él, mejor dicho, es cómo conectarnos a las cosas del reino de Dios. How do we connect to the things of the kingdom? ¿Cómo es que nosotros podemos conectarnos a las cosas del reino? Nicodemus came to Jesus. Y Nicodemo vino a Jesús. He said, Teacher, I know you come from God. Maestro le dijo, yo sé que tú vienes de Dios. Nobody could do the things you do Nadie puede hacer las señales que tú haces unless God is with him. si Dios no está con él. And I think Nicodemus was really saying, what does it take to know that God is with you? Entonces yo creo personalmente que lo que él estaba preguntando, Nicodemo le estaba preguntando a Jesucristo es, ¿qué es lo que se toma para saber que Dios está conmigo? I mean, people will say the sinner's prayer and then they feel like, I don't feel saved. Porque hay personas que han repetido la oración de salvación y entonces no se sienten, ellos dicen, no me siento salvo, Because they haven't connected to the God that's with them the right way. porque no han conectado con el Dios verdadero que está en ellos. It says in John chapter 3, unless you're born of water and the Spirit, Entonces dice en Juan capítulo 3 que si no estás nacido del agua y del Espíritu, you can't see into the kingdom. no puedes ver al reino You can't enter y into no it. puedes entrar al reino. Where's the kingdom? ¿Dónde está el reino? Is it all about reaching a place in the heavens after we die? Se trata de uno llegar a los lugares allá celestiales después que nosotros morimos. The kingdom's right here. El reino está aquí en vosotros. It's within us. Está en vosotros. And there's only one way to connect to the things of the kingdom. Y solamente hay una manera para vosotros poder conectarnos a las cosas del reino. You have to be born of water. Tenemos que ser nacidos del agua. The water's the word of God. La agua es la palabra de Dios. The word of God has to connect you to those things. La palabra de Dios tiene que conectarnos a esas cosas. But we can't even read the word of God and understand it unless the Spirit interprets it to us. Pero la cuestión es que nosotros no podemos aún leer la palabra de Dios si no es que el Espíritu Santo nos interprete y nos dé revelación de lo que nos está diciendo la palabra de Dios a vosotros. We've tried to read scriptures and we come to conclusions that are not right. Hemos tratado en lo natural de tratar de leer versículos, escrituras, y entonces concluir y llegar a conclusiones que no están correctas, Because we're not reading them spiritually. porque no estamos leyendo de medio espiritualmente y recibiendo revelación por el Espíritu Santo, They're foreign to our nature. porque son extranjeros a nuestra naturaleza. I used to teach swimming lessons. Yo entonces enseñaba a chicos, a niños, cómo nadar. And I had a little girl in my class. Y yo tenía una niña que estaba en mi clase. She was born without any eyes. Ella nació sin ojos completos, no tenía ojos en su cabeza. And when she was about 6 years old, the doctors made a little slit for an eyeball to go in, and they created an eye socket and put some glass eyes in there. Entonces, a la edad, como a la edad de 6 años, entonces, pues los doctores, entonces pudieron hacer como un tajito, hacer un huequito y poner unos ojos hechos de cristal y ponerlos en sus sesos. So when people looked at her, she would look natural. Entonces, pues, porque entonces cuando la gente la miraba a ella, entonces ella se veía natural, tenía ojos. And one day after they had done this, she came to me and she said, "Oh, Miss Susan, I have green eyes." Entonces, después de esa operación que le hicieron, entonces vino a Susan y le dijo, oh, Miss Susan, entonces yo tengo ojos verdes, mire.
She had no idea what green meant. Ella no tenía idea ninguna de lo que quería ser un ojo verde o el color verde, She'd never seen green. porque ella nunca había visto el color verde. She had nothing to connect her mind to green. Ella no tenía nada para punto de referencia a conectar al color verde para poder saber cómo se ve el color verde. And the word is the same way. Y ella usa este ejemplo para decirle, la palabra es igual, The things of the kingdom we can't connect with our natural mind. porque las cosas del reino de Dios, de espiritual, no podemos conectarlas, no podemos entenderlas con nuestra mente natural, Because we can only imagine natural things. porque nosotros solamente podemos imaginarnos cosas en lo natural. But the spirit in us, Pero el Espíritu de Dios que está en vosotros, revelation power of God working on our heart, el poder de revelación del poder que está en vosotros Es- operando, is what it takes for us to connect to the spiritual dimension. es lo que se toma para que nosotros podamos conectarnos a esa dimensión del Espíritu, a ese reino del Espíritu también. John chapter 3 is all about learning how to connect to things you can't see. Juan capítulo 13, ese capítulo entero se trata acerca de las cosas, enseñándonos cómo nosotros podemos conectarnos a las cosas del reino, a las cosas espirituales. We all come to Jesus with a need. Nosotros, cada uno viene a Jesucristo con una necesidad, We need a Savior. porque la necesidad es que necesitamos un Salvador. Doesn't matter how hard I try, I cannot connect to the things of the kingdom, and I can't do those things. No importa lo mucho que yo lucho para hacer y poder hacer, es que yo no puedo entonces conectarme a las cosas del reino espiritualmente, haciéndolas a través de las cosas naturales. And Jesus exchanged his life for ours. Y sabiendo también que Jesucristo intercambió su vida por vuestra vida. He gave us everything he had. Y Él nos dio todo lo que Él tenía y tiene. In Christ, we have it all. En Cristo lo tenemos todo. But it seems like once we come to Jesus, Pero parece que cuando nosotros entonces ya hemos llegado a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y somos salvos, we think we outgrow our Savior. entonces parece que nosotros ya no necesitamos a nuestro Salvador. You'll never outgrow your need for your Savior. Pero la cuestión es que nunca dejamos de necesitar a nuestro Salvador. Without that God connection and the exchange, Sin esa conexión con Dios y ese intercambio que sucedió, you cannot connect. nosotros no podemos conectarnos con las cosas del reino de You Dios, always espirituales. have to have your Savior. Siempre necesitamos nuestro Salvador. But Christians who come in to the kingdom based on confessing their sins Pero la cuestión es que las personas que entran al reino de Dios simplemente confesando sus pecados, have really missed the point of what it's all about. entonces llegan a conocer que entonces como que se le han pasado por el lado el punto correcto, el punto grande del propósito de ser nacido de nuevo. They have everything, but they don't realize that they have it. Porque la cuestión es que tienen todo, pero no se dan cuenta de lo que tienen verdaderamente. The sin issue's been taken care of. Y siempre entonces entra esa parte del pecado y no saben, no entienden que el pecado ya se cumplió, ya se deshació. There's no part for that in the new covenant. No hay parte en el nuevo pacto del pecado porque ya Jesucristo trató con eso y ya se cumplió. In Hebrews chapter 10, En el libro de Hebreos, capítulo 10 verse number 14, y versículo 14, que dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. by one offering, he's perfected us forever. Por una ofrenda solamente Él, hablando de Jesucristo, nos ha hecho perfectos para siempre. But we haven't understood what that means. Pero la cuestión es que
muchas personas cuando leen esto no entienden lo que esto verdaderamente quiere decir. The word perfected means to be completely furnished. Porque la palabra aquí, perfecto, quiere decir To be full. estar lleno, completo, sin necesidad de nada, nada, absolutamente nada más. But we begin to look for perfection in the mirror. Pero la cuestión es que nosotros empezamos a buscar y ver, a buscar para perfección en mirando a un espejo. And when we don't see it, Y cuando uno se mira en un espejo, uno ve algo perfecto. we don't feel perfected, Entonces no nos sentimos hechos perfectos. and we try to perfect ourselves. Y la cuestión, el error que cometemos es que tratamos nosotros a perfeccionarnos nosotros mismos, a hacernos perfectos. It's Christ in me, Es Cristo en what I mí, can't see with my natural lo que eyes, yo no puedo ver con mis ojos naturales, that perfects me, que me hace perfecta, that supplies me with everything I que need. me suple con todo lo que yo ocupo en mi vida. It says in verse 15 that the Holy Ghost is the one that's revealing this to me. En versículo 15 de Hebreos 10 nos dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, It's the voice of the Spirit on the inside es la voz del Espíritu Santo que está en vosotros, that's bringing me to that perfection, que me realization. trae a esa realización de que soy perfecto. It's not what I see with my eyes. No es con lo que yo veo con mis ojos en lo natural. God says, I'm going to put my laws in their hearts. Porque dice, Dios dice, voy a poner mis leyes en sus corazones. That's what grace is. Eso es lo que es la gracia. The divine influence of God on my heart. Su divino influencia de Dios sobre su corazón. God speaking to me on the inside, Dios hablándome por dentro a mí. which changes the way I see myself and others. Entonces, ¿qué hace? Que cambia la manera en cómo yo veo y cómo veo a otros. And then it says in verse 17, Entonces, mire lo que dice en versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. God is not looking at us with sin in mind. Dios no nos está mirando con pecado en su mente cuando nos mira a vosotros. He's just looking at us with deliverance in mind. Es más, Él nos mira con ser librados, porque han sido librados. Nosotros ya hemos sido librados. How do I set them free from the flesh? Él como que estuviera pensando, ¿cómo es que yo lo puedo librar de esa carne? He set us free from sin. Él ya los hizo libres del It's out of the pecado. picture. Ya no tiene parte en nuestras vidas. And in verse number 18, Y versículo 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Jesus offered himself one time, Jesucristo se ofreció una vez and that was enough for me. y eso fue suficiente para mí. But if I don't think Jesus, if we don't think Jesus was enough, Pero la cuestión es que si nosotros no creemos que Jesucristo fue suficiente what para makes us think we can finish it off? ¿Cómo está pensando usted que usted se cree que puede hacer una ofrenda que va a superar lo que Jesucristo hizo cuando Él murió en la cruz? Es imposible. Okay. Es imposible. He's given us everything. All we need to understand is how to receive. Él nos ha dado todo. Ahora lo que nosotros tenemos que entender es cómo recibir. Entonces, una pregunta que le quiero hacer, porque la pregunta es, ¿todos estamos en acuerdo que creemos que esta Biblia que tenemos es escrita por Dios? Él usando los escritores a través de los siglos y fue escrita pero inspirada por Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Estamos en acuerdo? ¿Sí? Carla dice que sí. ¿Aló? Todos alcen su mano si están de acuerdo. ¿Ok? Amén. Ok. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, como dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, dice,
toda escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, Él nos dio su palabra. Esa es la carta que Él nos escribió a nosotros, para que nosotros pudiéramos llevar nuestra vida en la manera que Él nos hizo antes de la fundación del mundo. Él nos hizo, Él nos creó, estábamos en Él. Efesios 2 nos dice eso, que estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, con todo eso, eh, somos ya predestinado en el sentido que lo que Dios ha hecho por vosotros ya está hecho. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a conocer las cosas, y si nosotros verdaderamente, si la palabra de Dios es inspirada por Dios y nosotros verdaderamente la creemos, porque ese es un punto ah, que tenemos que nosotros individualmente, entonces llegar al punto, bueno, ¿voy a creer o no voy a creer? Esa es una decisión que tú tienes que hacer con tu propia alma y hablándole a Papito Dios. En todo eso, vaya conmigo, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ahora, déjenme empezar a hacer mis preguntas. ¿Cómo es que la gracia y la paz es multiplicada en nuestras vidas? A través del conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. El conocimiento, bueno, algunos de ustedes yo los conozco por largo tiempo, otros los conozco por más corto tiempo, algunos estoy conociendo por primera vez, pero tengo una al lado de mí que ella me conoce y me ha conocido por muchos más años, y a la misma vez me conoce en otra forma, en otra manera, me conoce íntimamente. Es decir, igualmente como nos habla el libro de Efesios cuando habla de a Jesús y su iglesia, ese, esa unión, ese conocimiento, esa manera de compañerismo es la manera que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Entonces, cuando nosotros, si usted me dice algo acerca de Susan sea lo que sea, usted puede inventar cualquier cosa o una persona puede inventar cualquier cosa y me dice, mira, ¿sabes qué? Que la señora Cartagena la vi haciendo esto, lo otro. Entonces, yo conociéndola a ella, yo le digo, puede ser otra señora Cartagena, pero Susan Cartagena, mi esposa, esa no ella no ha hecho eso, o no ha ido acá o lo que sea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo la conozco íntimamente, yo conozco lo que ella puede hacer y conozco las cosas que ella ni le ponen de frente porque no son tentación, no son cosas que ella se mete. Y eso así. ¿Por qué? Porque yo la conozco a ella. Entonces, la misma situación, es decir, que cuando alguien te viene, entonces y el que yo uso como ejemplo es el sinvergüenza, que te viene y tú te encuentras en un desafío, una situación, entonces él te viene y te sugiere algo, te dice esto y si qué, y esto acá, entonces te empieza a qué, a que tú empieces a pensar, bueno, es que esto, bueno, es que lo otro, bueno, y si Dios no hace eso, entonces si Dios no hace, entonces pues ¿qué? Otra vez. Yo siempre uso un ejemplo que me duele, verdaderamente me duele en el sentido que, cuando alguien te dice algo, una tragedia sucedió y te vienen y te dicen, bueno, es que Dios lo quería en los cielos para hacerle un ángel o Dios, entonces Él tenía un propósito por la tragedia, la muerte que Él sufrió o que le puso esta enfermedad para entonces, esas son cosas locuras. Porque ¿quién le va a poner una enfermedad
lo va a herir, lo va a hacer eso para enseñarle algo a alguien, especialmente un hijo. Nadie. Una madre no va a hacerle eso con un hijo, un padre tampoco. Entonces, esas son las cosas que para nosotros, cuando la gracia y la paz sean multiplicadas en nuestras vidas, es por el conocimiento que yo tengo, que cuando viene sinvergüenza a ponerme cosas, a tratar que yo empiece a contemplar esas cosas o a pensar de esa manera, entonces ya no, ya son tonterías para mí, ya no tienen efecto, porque yo conozco a mi Dios y yo sé lo que Él va a hacer, yo lo sé lo que ya Él ha hecho a través de mi Señor Jesucristo. Vamos a seguir, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos llamó, ha llamado por su gloria y virtud. ¿Cómo es la manera que nosotros entonces llegamos a conocer las cosas que ya son dadas a vosotros? Por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Hemos, ¿Cómo hemos de recibir esas cosas? Ese conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo lo que Él nos ha dado y ya lo que ya tenemos. Versículo 4, por las cuales no son dadas preciosas, nos son dadas preciosas, grandísimas promesas, una palabra clave, para que por ellas fueses hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Cómo somos esos participantes de la naturaleza divina? Por el conocimiento a través de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Tenemos todas estas cosas a través, pero tenemos que conocer a Él. ¿Cómo lo conocemos a Él? Por su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Y la cuestión es, hermanos y hermanas, es que cuando Dios nos dice algo, cuando Jesucristo nos ha dicho algo en su palabra y lo leemos en su palabra, tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo no con nuestra mente en ese sentido. Tenemos que creerlo con nuestro espíritu, con nuestro corazón, sabiendo que no importa cómo se vea la situación, no, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es cierta y Él va a cumplir su palabra en todo eso. Es viéndolo de esa manera. Déjenme seguir leyendo el versículo 5. Vosotros también poniendo toda en diligencia por este mismo, mostrar en vuestra fe virtud y en nuestra virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad. Pues esas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ese es un versículo bien clave, porque lo tenemos todo. Él nos da esa lista grande que tenemos, los tenemos todos. Entonces, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasó? ¿Por qué no las tiene? Porque el sinvergüenza ha venido, tragedias han venido, desafíos han venido. ¿A qué? A tratar de robar y que esa persona, tratando de mirar y ponerle atención a los diferentes desafíos y diferentes cosas en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Le he puesto la atención a esas cosas y no a la palabra de Dios, no a lo que Dios nos ha dicho que ya tenemos. Entonces, ha olvidado, por eso dice, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, ha vuelto a pensar qué es lo que yo tengo que hacer, qué es, mira, que me faltó eso, mira, que hice esto, que no lo hice bien, que todo eso. La cuestión es que la purificación es hacerlo puro, sin mancha, limpio, completo.
Eso es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Susan, So the cross took care of everything. entonces la cruz, cuando fue crucificado Jesucristo, entonces Él cumplió con todo. And when we come up lacking, Entonces, con nosotros, entonces en nuestra vida nos encontramos con escasez. it has nothing to do with what we have to do to fix it. Escuchen bien, no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que hacer para arreglar la situación, Because we have everything. porque ya tenemos todo. And if we don't have it, it's because we're not remembering what Jesus did. Entonces, si no tenemos, lo tenemos todo y tenemos el conocimiento y entendimiento y la revelación que sí lo tenemos todo, es porque entonces nos hemos ido a pensar qué es lo que yo tengo que hacer. El sinvergüenza nos ha engañado. And so in churches, Entonces, en las iglesias, we've spent so much time going over and over and over sin. entonces hemos pasado tanto, repasando del pecado que cometiste, de esto del pecado, y qué es lo que tienes que Confessing hacer. our sins. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Confesando nuestros pecados, diciendo, perdóname, perdóname, perdóname. When all along we should have been exercising our righteousness. Cuando en todo esto, durante todo este tiempo, debíamos estar ejercitando nuestra justicia, Remembering what the cross did for us. recordándonos lo que Jesucristo en la cruz hizo por nosotros Putting each other in remembrance. y poniendo uno al otro en recordándonos qué es lo que hizo Jesucristo por Building nosotros, each other up in the word of Christ. edificándonos unos a los otros a través de la palabra de Dios. But the Bible says the letter kills, but the spirit gives life. La palabra nos dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica, da vida. If the sin issue's been resolved, Si la situación del pecado ha sido resuelta, why do we spend all of our time, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry? ¿por qué es que nosotros pasamos todo el tiempo entonces pidiendo perdón, perdón, perdón? It's because we can read in the letter something that tells us to do that. Es porque podemos leer algo en las escrituras, leyéndolo por la letra, no por el espíritu, que debemos hacer esas cosas. We've believed a lot of letter. Entonces le hemos creído mucha letra, It's easy to make assumptions by reading something, porque es fácil entonces nosotros llegar a asumir cosas a través de uno simplemente leyendo la letra. and we use our natural mind and interpret it. Y también entonces en esa misma cuadra, entonces seguimos usando nuestra mente natural para entonces saber, oh, eso es lo que dice esto. But the Spirit's saying the opposite. Pero la cuestión es que el Espíritu nos está diciendo lo contrario, lo Yes. opuesto. So if we go to 1 John chapter 1, verse 9, Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. if we confess our sins, Si confesamos nuestros I'm sorry, I'm pecados, sorry, I'm sorry, perdóname, 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 He'll forgive me. Él me va a perdonar. But there's something wrong with the way that we've read that. Pero la cuestión es que hay un error en la manera que lo hemos leído y interpretado, We've read it without the Spirit putting His input on. porque lo hemos leído sin el Espíritu dando su revelación acerca de ese versículo. The word confess La palabra confesar means to say what God says, es decir lo que Dios dice, agree with what God says about it. ponerte en acuerdo con lo que dice Dios acerca de la situación, la palabra de Dios. We've picked the scripture out of context and made it a doctrine. Entonces hemos tomado esa escritura fuera de contexto en lo que verdaderamente nos estaba diciendo, Based on the letter. basada en la letra, nuevamente diciendo. If we go to 1 John chapter 1, verse number 5, read verse 5 through 7. Mira, si subimos un poquito al versículo 5 de 1 de Juan, capítulo 1, empezando por versículo 5,
solamente para enseñar en esta manera. Dice, y versículo 5 al 7, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. If we walk in the light, Si nosotros andamos en la luz, as he's in the light, como Él está en la luz, we have fellowship. entonces tenemos comunión There's nothing between us and God porque no hay nada entre Dios y vosotros. because the blood of Jesus has cleansed us from all sin. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And so 1 John 1:9 says, if we confess, Entonces, bajando al versículo 9, dice, si confesamos, if we say the same thing God says about sin, escuche bien, si nosotros entonces decimos lo mismo que Dios dice acerca de pecado, he will cleanse us from all unrighteousness. Él entonces nos limpia de toda injusticia. And what does he say? ¿Y qué es lo que Él dice? Jesus has cleansed me Jesucristo me ha, from all sin. me ha limpiado de todo pecado. So when something comes up that would accuse you, Entonces, cuando algo viene que le va a acusar a usted, then we need to refocus tenemos que parar y tomar el enfoque sobre Jesucristo. and we need to agree with God. Y tenemos que ponernos en acuerdo con Dios. Jesus was enough for me. Jesucristo es suficiente por lo que Él hizo por mí. All sin, Él me limpió de todo pecado and I'm looking to you. y estoy mirándote a ti, And as we Señor. begin to refocus, Y a través que nosotros nos volvemos a enfocar en Él and what Jesus has done for us, y lo que Jesucristo ha hecho por vosotros, we see the whole thing a different way. vemos esto en una nueva manera. He's taken care of it. Porque Él se ha ocupado de resolverlo todo. The word sin just means to miss the mark. Porque la palabra pecado quiere decir no darle al blanco correcto, ni le llegaste al blanco. And not share the prize. Entonces no tomar el premio. And instead of I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Entonces en vez de decir, bueno, perdóname, 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 which just takes you away from who you are in Christ, que a través que uno está diciendo eso, lo que hace es que nos separa de Cristo. it's thank you, thank you, thank you for what you accomplished for me. Entonces decir, gracias, gracias, gracias por lo que tú has hecho ya por mí. Sin is an issue. Es, It says if we say we have no, in verse number 8 says if we say we have no sin, we deceive ourselves. entonces el versículo 8 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay la verdad en vosotros. If we say we don't need a savior, we're Sí. deceiving ourselves. Si nosotros decimos, no necesitamos un Salvador, nos estamos engañando a nosotros mismos. I'm always keeping my eyes on my savior, Yo siempre tengo que entonces poner mi enfoque sobre mi Salvador. because without Christ in me, Porque sin Cristo en mí, I can never look in the mirror and see anything yo nunca, entonces no puedo mirar a un espejo y ver that nada, pertains to the kingdom. nada que pertenece al reino de Dios. So we have an enemy, Tenemos un enemigo sin vergüenza que yo le llamo. and we blame everything on the devil, Entonces, sí, le echamos la culpa a él para todo. but it just says he knows what we want. Pero entonces el diablo sin vergüenza sabe lo que nosotros queremos. He's just helping us connect to the flesh. Él solamente está tratando de ayudar a conectarnos con la carne, no con el espíritu. And if he can get us to connect to the flesh, we'll miss the things of the kingdom. Entonces, si él nos logra que nosotros nos conectemos a las cosas de la carne, entonces pues nos va a pasar por el lado
las cosas del reino que Dios tiene para And nosotros. in Acts chapter 13, verse 10, Y en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? how does he pervert God's way? ¿Cómo es que él perverte y trastorna los caminos rectos del Señor? He gets us to focus on the gospel, all right. Él entonces nos engaña para que nosotros estemos enfocados en el Evangelio. Our eyes are on Jesus, Los ojos están sobre Jesucristo, but then he puts a little lie into it. pero entonces nos inyecta, vamos a decir, una mentira. And it says in 2 Corinthians chapter 11, verse 13 through 15. Y como nos dice, vaya con nosotros a 2 Corintios 11, 13 y hasta el 15, que dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, sin vergüenza, se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se disfiguran como ministros de justicia, suyo fin será conforme a sus obras. He just throws in our works. Él simplemente pone nuestras obras en esa Our mezcla. righteousness depends on our works. Entonces, ¿qué pasa? Que sin darnos cuenta, nos separamos de estar mirando a Cristo, entonces nuestra justicia estamos nosotros logrando hacerla por nuestras obras. And these people that are ministering the gospel Y estas personas que están ministrando el Evangelio have heard the enemy speaking to them, han escuchado el enemigo hablándole a ellos, but they think it's God. pero la cuestión es que ellos se creen que es la voz de Dios. So in 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, Mire como dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, hablando de sinvergüenza Satanás, y que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. so where's the temple? ¿A dónde está el templo de Somebody Dios? tell me. Ahí está, It's right here. está dentro. So it said he's sitting in the temple. Dice, está sentado en el templo He's whispering things y to our inner man, nos está diciendo cosas a nuestra mente and we think it's coming from God. y nosotros nos creemos que es la voz de Dios. And we begin to focus again on what we can't do. Y a través de las mentiras y engaños que Él nos está diciendo, entonces cambia el enfoque, no de Jesucristo, pero el enfoque empieza a enfocarnos en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. And I want to go to Galatians in chapter 2. Entonces vamos a bajar al libro de Gálatas, capítulo 2 So read verse number 16 y first. versículo 16. We have 15 minutes. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ningún carne será justificada. And so it's faith in what Jesus did for us. Entonces es la fe en lo que Jesucristo hizo por vosotros. Has nothing to do with what I do. Tiene nada que ver de lo que yo puedo, mis obras. But read verse 17. Versículo 17, siguiendo. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo me ministró de pecado? En ninguna manera. If while we seek to be justified by Christ, Si estamos tratando de ser justificados por Cristo, suddenly I find myself and like,
Oh, I can't believe I did that. Entonces encontramos que entonces hemos cometido un pecado y no creo que puedo hacerle eso. Is Christ ministering sin to us? ¿Es Cristo que nos está ministrando pecado a nosotros? No, No, absolutely en not. ninguna manera. He came to minister freedom. Él vino a ministrarnos libertad. He came to exchange his life for us. He's ministering freedom, not sin. Él vino a cambiar su vida por la vuestra vida. Y Él vino a ministrarnos libertad. And verse 18 says, Y el versículo 18 dice, pues si las cosas que destruyen las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. according to the law, when we sin, we transgressed. Entonces, de acuerdo con la ley, cuando pecamos, entonces transgresamos. But in the new covenant, Pero en el nuevo pacto, when we forget what Jesus did for us, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, when we go back to the law, cuando nosotros volvemos nuevamente a la ley, that's transgression. eso es transgresión. We've forgotten what he did for us. Porque nos olvidamos lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. I am dead to the law because of Jesus. Porque yo soy muerta a la ley para vivir a Dios. Verse number 20. Y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Okay. We died with him. Nosotros morimos con Él. My flesh is out of the picture. Mi carne está fuera de la ventana. But Jesus doesn't have a body anymore. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Jesucristo no tiene un cuerpo, His flesh died. porque su cuerpo también murió. But now he's living his life in my body. Pero ahora Él está viviendo su vida en mi cuerpo. Christ in me. Cristo en mí. It's what I'm now living out of. Christ in me. Yo estoy viviendo a través de Cristo, viviendo su vida en mí. And so we have to go back to this thing again. Tenemos que volver nuevamente a una cosa. When we begin to focus, we want to feel good about who we are based on what we do. Es que el hombre natural, el hombre, siempre tiene ese sentido que se quiere sentir bien en lo que él hace y cómo vive su vida. Entonces, It comes natural. es algo natural en cada ser humano. But the Bible says the power has to be of God and not of us. Pero la cuestión es que la Biblia nos dice, sí, pero el poder tiene que ser de Dios y no de vosotros mismos. And I always have this voice trying to come against me. Entonces yo tengo una voz que entonces trata conmigo en esa manera. You didn't do that right. Tú no hiciste esto. You should have done it better. Lo hubieses So I hecho still mejor. be with you. Dios no Where está are you, God? contigo. ¿A dónde estás, Dios? And Paul had that same problem. Y Pablo tuvo ese mismo problema. He had revelations from God Él tuvo revelaciones de Dios that nobody had. que ninguna otra persona tuvo. He lived a life before that the enemy could have really taunted him with. Él vivió una vida anteriormente que verdaderamente el sinvergüenza lo hubiese entonces crucificado a él en la manera que él llevaba su vida. But he was as dedicated as you could get. Pero la cuestión es que Pablo estaba dedicado, un hombre bien dedicado a Dios y la obra cumpliendo lo que Dios lo mandó de hacer. And Paul said, I could brag about some things, Entonces Pablo podía decir, sí, yo podía echármelas y decirle eso es lo que yo hice, esto es lo que yo but hice, it's not good for me to do that. pero no es bueno que yo lo haga. And it says, read in 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and Entonces, 8. leyendo de 2 Corintios, el capítulo, where do you go? 12, verse 7 and 8. 7, 8, okay. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, que dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera
me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. But he had this battle going on the inside. Él tenía esta guerra, vamos a decir, que estaba dentro de él, He said, dentro de Pablo. I want to overcome this. Take it away from me, God. Él quería superar esto y él le pidió a Dios, quítamela. And God says, my grace is sufficient. Pero entonces le he dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Because when you're weak, then I'm strong. Por tanto, que buena gana y gloriarme más en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. And remember Adam and Eve? ¿Se recuerdan de Adán y Eva? God gave them everything. Dios le dio a ellos todo. His presence was with them all the time. La presencia de Dios estaba con ellos siempre. But they chose to supplement what they could do for God with what he did for them. Pero ellos cayeron a la mentira de sinvergüenza, entonces ellos decidieron hacerlo, suplir, y, o sea, hacerlo de su manera para poderse hacer como Dios, como ya lo tenían todo. Ella fue engañada. And it says in Genesis that God drove them out of the garden. Entonces nos dice en el libro de Génesis que también, entonces, que Dios los sacó del huerto. I don't want you to live in this garden and eat of the tree of the life. Porque Dios no quería que ellos vivieran en el huerto y entonces tomaran del árbol de la vida eterna. Thinking that living this way produces my kind of life. Que pensando que viviendo de esta manera, entonces va a producir la vida eterna. And a lot of us have been living in a frustrated way. Porque muchos hemos estado viviendo en una vida frustrada. We've been caught between two trees, Porque hemos estado entre medio de dos árboles. trying to let God be the supply, but trying to help. Pero dejando que Dios sea el que suple, pero también nosotros en el otro lado tratando de ayudarle a Dios. And it becomes a very frustrating life. Y eso se vuelve una vida bien frustrada para el creyente. In 2 Corinthians, it says, when we partake of the law, we become spiritually blinded. En 2 Corintios nos dice que entonces cuando nosotros participamos de la ley, entonces nos hace ciegos. It blocks out all spiritual truth. Entonces no nos deja ver nada espiritual. And I just want to read in conclusion in Isaiah chapter 65. Entonces, en el libro de Isaías, Carla, si me puedes hacer un favorcito, Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 65 y leyendo de versículo 12 al 4, por favor. 12 al 14. 12 al 14. Ok. Disculpe. Isaías 65, 12 al 14. Yo también os destinaré a la espada. ¿Estamos bien ahí? Isaías 65, 12 al 14. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Isaías 65. Okay. Acá, versículo 14. Sí. Okay. So basically it's just saying, when we try to mix what we do with what God does, when we try to do it our way. Lo que nos está diciendo aquí, explicando aquí, que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas de nuestra manera, hacerlo nosotros mismos. We're feeding on the word. Entonces, nosotros
Estamos creyendo que estamos haciendo lo correcto, We're, leyendo la we're palabra, hearing the word, escuchando la but palabra, we're really not hearing it. pero verdaderamente no lo estamos escuchando y entendiendo. We're drinking of the word, but we're Es- really never, our thirst is never satisfied. Estamos tomando de la palabra de Dios, pero todavía tenemos sed And we sing and we say we're happy, y cantamos y decimos que estamos alegres, but inside something is screaming. pero adentro es algo que aún no está todavía gritando. And it just becomes a frustrated way of living. Y volvemos de una manera frustrada. And God says He wants to set us free from this. Y Dios nos dice que Él quiere librarnos de esas cosas. And it's just coming to recognize Y eso es llegando a reconocer, I am not my Savior. yo no soy mi Salvador, It's all God. es todo Dios. It's none of me and all of Him. Es todo de Dios y nada. And you know, I've been through an exercise all my life, Y que yo estaba citando toda mi vida. and I'm realizing it's not anything Susan does. Me estoy dando cuenta que no es nada de lo que hace Susan. It was all done on the cross. Todo fue hecho en la cruz. It's exercising what He did for me. Es ejercitando lo que Jesucristo hizo por mí. Christ in me, Cristo en mí, with no outside voices, sin ninguna voces de afueras, Ajá. that brings liberty. que nos trae libertad. And this frustration was designed to bring us to this conclusion. Y esa frustración fue diseñada para traernos a esta conclusión, My way doesn't produce. que mi manera no produce nada, It's all God. es todo Dios. And so next week we want to talk a little bit about what it really is, what God's really called us to, who we are in Him. We just wanted to just draw a line here. This is where the frustration is. ¿Entendieron? I forget, I need a translator. Entonces, la semana que viene, solamente esta semana queríamos darle una fundación, porque entonces la semana que viene vamos entonces a mirar qué es lo que nosotros, cómo podemos recibir de Dios en esta manera, right? Yeah. What He's called us to do. Y hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer. And what walking in that produces. Y que andando en eso, produce. Mhm. Amén. Pastor Carlos. Amén. Wow, gracias. Gracias, pastores. Gracias, Pastor Miki. Gracias, Pastora Susan. Yo sé que hemos llegado al tiempo límite, pero les quiero pedir, no quiero que nos vayamos sin que alguno de nosotros participemos. Acá en esta sala hay varios ministros y también todos y ministros competentes del nuevo pacto, así que todos podemos participar y hacer un tipo de aporte. Quiero decir esto. Si nosotros, quiero poner en contexto, porque a veces nosotros nos preguntamos por qué yo tengo que estar constantemente entendiendo que soy una nueva criatura, una nueva realidad. Pero escúchenme algo. Si nosotros no somos formados en una identidad correcta en Cristo, lo voy a repetir, si nosotros no somos formados en una identidad correcta en Cristo, no vamos a poder operar y funcionar para Cristo. Entonces, porque hay algo que nosotros tenemos que tener claro, solamente aquello que es formado en nosotros nos va a transformar. Tell me later. Pensemos en una mujer cuando esté embarazada. El primer mes no vas a notar nada, pero a los 8 meses te aseguro que sí vas a notar, porque esa semilla que se formó en ella va a transformar a esa persona, ¿verdad? Y la renovación de la mente no es aprender versículos, por si acaso. Eso se llama tener buena memoria, pero la renovación de la mente es otra realidad. Y algo que quiero decir es que según los especialistas, una persona con una identidad o sin identidad, que se da mucho en las personas que pueden ser adoptadas, ¿no? O que nunca han conocido a sus padres. Una persona con una identidad fracturada es una persona que le va a costar mucho encajar
en una nueva familia, en una sociedad. No estoy generalizando, pero estoy diciendo que le va a costar. Por eso es que estas personas que no tienen una identidad correcta están constantemente luchando para tratar de encajar con alguien o en algo. Están buscando tratar de ser agradables, a veces hasta la exageración, y están en ese plan. Y créanme, cuando no tenemos una identidad correcta en Cristo, vamos a tratar de encajar con el Señor cuando realmente ya somos una nueva realidad. Y vamos a tratar de encajar y agradarle y tratar de hacer mil cosas con Él a través de un montón de cosas que pensamos que, y no digo que están mal, sino que a través de esas cosas yo quiero encajar con Él. Por ejemplo, nosotros no oramos para encajar con Él. No estamos haciendo un montón de cosas para tratar de ser agradables con Él. Entonces, nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Ya nos ha hecho agradables. Entonces, es importante que nosotros podamos poner en contexto esta poderosa verdad. Pero ahora yo me callo y quiero escucharlos. Algo breve que ustedes quieran comentar. No me digan tengo hambre a esta hora, porque yo sé que a esta hora muchos tienen que ir a cenar, pero no me vayan a decir eso. Díganme que de algo de la clase, de algo o que ustedes quieran enriquecer o que ustedes quieran aportar, algo brevísimo, y así hacemos que varios participen. Unos minutos más y nos vamos. Pastor Douglas, yo sé que tú siempre tienes algo bueno que decir. Sí, mire, una de las cosas poderosas que cambió mi vida es establecerme en la verdad y no en lo que yo siento. Entonces, era comenzar a creer en la verdad acerca de mí, de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios ha hecho de mí, y no en lo que yo puedo percibir o siquiera sentir. No se trata de eso, se trata de lo que Dios dice que yo soy, dónde estoy. Imagínense solo lo que decía Susan, desde dónde está gobernando Cristo, en los lugares celestiales. ¿Y dónde estoy yo entonces? Sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Punto. Indistintamente a que estoy sentado en ese sillón en Costa Rica, yo estoy completamente seguro que estoy en lugares celestiales con Cristo juntamente con Él, porque Él es la cabeza y yo soy parte de su cuerpo. Y estoy ahí sentado a la diestra de Dios, reinando y gobernando. Desde ahí, poderoso, aunque estoy sentado Amén. aquí en un momento temporal, pero así es como he propuesto en mi vida vivir y ha hecho cambios, como dice usted, poderosos. Al principio no se nota mucho, pero ahora, donde quiera que vaya, tengo la luz de Jesús brillando en mi vida. Poderoso. Amén. Amén. Y al pastor Douglas lo vamos a tener en las próximas semanas. Él es Caris, Costa Rica, y también pastorea una iglesia. Así que va a ser excelente poder tenerte, pastor Douglas. Pastora Carla, algo que también tú quieras aportar. Claro que sí. Siempre es una bendición escuchar a Miki y a Susan. Doy gracias a Dios por la vida de ellos. Y algo que hoy me queda y quiero recalcar y compartir es que este tesoro que tenemos dentro de nosotros es esa vida que Dios nos ha dado, y entender que Dios, cuando quiere decirnos que quiere que lo conozcamos a Él y a su Hijo, es saber y conocer esa vida que nos dio para que la vivamos. Y así dejar de esforzarnos nosotros tratando de ser lo que ya somos, ¿verdad? Amén. Solo dejar que Él viva la vida, ese tesoro, ese regalo que ya tenemos, y todo va a ser, como lo dice Él, fácil y liviano. Así es que es una bendición seguir oyendo estas verdades y que se establezcan en nuestra vida,
para tener esa vida, como dijo Susan ahora, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Que Dios les bendiga, mis amados, los amo en Cristo. Gracias, Pastor Carlos. Acá tenemos una buena tribuna, también la pastora Carla seguro nos va a estar acompañando más adelante, así que tenemos buenas cosas por escuchar, por aprender y por seguir creciendo y madurando en Cristo. Pastora Carmen, ¿quisieras comentar algo tú? Yo sé que entraste un poquitito tarde, no muy tarde, ¿ah? Entraste un poquitito tarde, pero algo que Sí, tú buenas quieras noches con aportar. todos. Sí, claro que sí. Estaba en el taxi tratando de escuchar, por eso es que no prendía la cámara. Pero bueno, sí, me quedó un poco impactada en lo que hablaba la pastora en Segunda de Pedro 1:12, ¿no? Que la gracia y la paz, hablaba de la gracia y la paz, que sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, dice, y de Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de la gracia, no se trata solamente del perdón inicial, sino del poder y la ayuda, ¿sí? El poder y la ayuda diaria que Dios nos da y para vivir una vida que le agrade a Él. Porque nosotros siempre tenemos que tratar o estar conscientes de que a quien tenemos que agradar es a nuestro papá, ¿sí? Entonces, cuando habla de la paz, esa paz interior, esa paz que nos dicen en Filipenses, cuando nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, caminando ya con esa gracia, con ese perdón y con esa ayuda de Dios, entonces nosotros vamos a poder adquirir esa paz que muchas veces se nos hace muy difícil, ¿no? Que incluso en los primeros cristianos se les hacía difícil por todo lo que estaban atravesando, amén. Entonces, también tenemos que saber que estamos reconciliados con Dios, por eso que Él nos da esa paz, como decía la pastora Carla y el pastor Douglas, ¿no? O sea, ya sabemos con quién estamos caminando. Y cuando Él decía que sean multiplicadas y en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, Pedro no solamente estaba orando para que esta gracia y paz no sean dadas, sino que no sean estáticas, o sea, que no se queden ahí nada más. Amén. Entonces, yo puedo entender aquí que tenemos que crecer de forma abundante en la vida diaria, ¿no? Con esa comunión, con esa relación con Dios como hijos, como creyentes. Y bueno, ya pues sí, para terminar y no hacerla muy larga, el conocimiento de Dios, pues que nos acerca más a Dios para tener esa relación diaria, esa comunión con Él. No se trata solamente de conocerlo, sino de interactuar con Él, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi intimidad, yo no le digo, a veces le digo Padre o le digo Señor, pero yo soy un poco confianzuda con Él. Y yo le digo papá. Yo de frente le digo, "Ay, papá, mira, papá, tú sabes esto de mí, yo quiero que tú hagas esto por mí, papá", y o sea, esa intimidad, esa interactuar con él, y es hermoso, de verdad que sí. Así que bueno, espero que este haya sido un Excelente. aporte para Gracias, todos. gracias. La pastora Carmen está ministrando en el norte del Perú, en Trujillo, una ciudad donde he vivido 12 años y también hemos tenido la oportunidad de estar allá con el pastor Miki y la pastora Susan. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguien más que quiera decir, hacer algún aporte? Recuerden que todos acá estamos para enriquecer. Acá no hay yo sé más, yo sé menos. No, no, no. Acá pueden ver pastores, ministros, pero todos acá en esta sala somos ministros competentes de un nuevo pacto. A ver, mientras alguien se anima, a una de las cosas que a veces hay un mal entendimiento, que es un poquito el concepto de reemplazo. Es decir, el espíritu humano estaba mal, ¿no? Imagínate una pieza de un, no sé, de un vehículo. Entonces, reemplazamos y ponemos otro espíritu humano. Pero ahí estamos hablando de reemplazar. Pero la palabra de Dios dice regenerar, no dice reemplazar. Y hay una tremenda diferencia. Porque no es que, no es que tú pones simplemente, había una pieza mala, el espíritu humano caído, ¿no? Y puso otro espíritu humano y listo. Bueno, dijo, ya tienes otro espíritu humano y listo. No, porque la regeneración viene
por causa de que Él se derramó en nosotros, en nuestro espíritu, como dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, Él se ha hecho una realidad con nosotros. Y la misma palabra de Dios, cuando habla de una nueva criatura, dice una realidad que nunca antes existió. A tal punto que la misma palabra de Dios dice que tal como es Él, así somos nosotros. En nuestro espíritu estamos completos y somos tal cual Él es. Y eso es una poderosa verdad. Moverte debajo de eso es realmente limitarte totalmente, ¿no? Y es lo que decíamos, vamos a tratar, y la religión es eso. La religión es la ausencia de una identidad correcta, porque estoy tratando de conectar con Él en base a mí y no en base a lo que hizo Jesús. Y la identidad que nosotros tenemos es por causa de Él. A ver, bien, ¿alguien más? Si no, ya nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves. Vamos a volver a tener la oportunidad de escuchar al pastor Mickey, a la pastora Susan. Miren, yo los he escuchado muchas veces y yo sigo aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, los he escuchado varias veces. Y pastores, ¿verdad que hemos estado de viaje hace poco? Yo los he escuchado enseñar, pero ¿cuántos saben que siempre hay algo más que nosotros aprendemos? Siempre. ¿No es cierto? El que diga que ya aprendió todo, se las sabe todas, le podemos decir Pinocho. No, no, no. Y no le vamos a decir Pinocho a nadie acá. Ok, gracias por haberse... hermana Gloria, ¿usted quiere decir algo? ¿O estar poniendo la manito? Hermana Amén. Gloria, bienvenida, gracias. Cualquier aporte, breve, por favor, ya estamos terminando. Pero bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias por la palabra. De verdad que me siento muy contenta de pertenecer a este grupo y sé que vamos a aprender mucho. Solo animemos a todos los hermanos que conozcamos pues lo que Dios en sí es para nosotros, ¿no? Y bueno, en serio, muchas bendiciones para todos los pastores y bueno, sigamos aprendiendo y gracias por su tiempo. No, para Bendiciones. servirles. Ya estoy el 24 con ustedes, 23 y 24, nuevamente en la ciudad de Hilo, otra vez cerca de ustedes y apreciando siempre ese cariño con el que me reciben. Bien, gracias pastores, gracias hermanos en Cristo. Hemos disfrutado. El próximo jueves, a la misma hora, en el mismo Vaticanal, nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Las nuevas generaciones dirían que será el Vaticanal. Bueno, eso es de mi época. Bueno, nos encontramos a la misma hora en la misma plataforma de Zoom, a seguir disfrutando, a seguir creciendo, a seguir permitiendo que Cristo sea revelado en nuestras vidas, sea formado en nuestras vidas para poder impartir al Cristo de la palabra. Amén. Un abrazo para ustedes y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Excelente, bendiciones. Gracias, Pastor Bendiciones. Douglas, Pastora Gracias. Carla, Pastora Bendiciones. Carmen, Pastora Sandra, Gracias. hermanos, un abrazo para ustedes, Pastor Mickey, Pastora Susan. Gracias por su tiempo. Lo apreciamos mucho. Bendiciones. Ah, Bendiciones para los pastores. Todas bye. bendiciones. Chao, chao.